8:43, ya estamos en contacto porque lo prometido es deuda. Estamos ya con el analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Araya, con quien vamos a analizar todo lo que está teniendo lugar al otro lado del mundo. Muy buenos días, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en Pura Noticia Matinal. Buen día, ¿cómo están? Acá estamos con estas informaciones, ¿cierto?, que nos llegan desde el Medio Oriente, que nos cuesta entender, la verdad, a quienes no somos expertos en el tema. Y es por eso que queremos conversar contigo, Eduardo. Este cierre, apertura, vuelve a cerrarse del estrecho de Hormuz. ¿Cuáles son las consecuencias que finalmente puede tener, podría enfrentar finalmente Irán hasta en el corto plazo ante estas aperturas, cierres? Hemos tenido distintas informaciones sobre el estrecho de Hormuz. ¿Cuáles son finalmente las consecuencias que enfrentarán? Bueno, las consecuencias ya las estamos viviendo hace rato y es el alza sostenida, aunque con fluctuaciones, del precio de los combustibles. Nosotros lo percibimos básicamente como un problema relativo a las bencinas, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, pero esto tiene también otras implicancias en otras áreas relativas a materias primas, como el abastecimiento de gas. El gas no solamente es combustible, es materia prima, por ejemplo, para la producción de fertilizantes, que es base de la producción de urea. Es importante la producción de nitrógeno y el problema del estrecho. A ver, una cosa es el bloqueo del estrecho que limita la circulación de barcos en un área en donde, como todos ya probablemente sabemos, circula como el 20% de la producción mundial de combustible, que tiene un cuello de botella, que es el estrecho de Hormuz. En este minuto hay como 190 barcos de una u otra manera bloqueados. Hay un acuerdo o una aceptación del gobierno iraní de dejar circular a algunos barcos, pero pagando un impuesto, $2 millones más o menos. Esto ha encarecido no solamente el costo de la circulación de combustible, sino que además el costo de las aseguradoras. De otro lado, en el Mar Rojo, los hutíes también generan problemas, por lo tanto tenemos un problema ya bastante generalizado de acceso al mercado de combustible, que de prolongarse lo que va a generar, bueno, ya tenemos efectos inflacionarios muy evidentes en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, pero tenemos el riesgo además de que la economía mundial caiga en una profunda recesión, lo cual sería el peor de los mundos. Eduardo, en otro tipo de materias también nos preguntamos ¿por qué Irán sale inmediatamente en defensa del Líbano tras estos ataques que sufren de Israel? ¿Qué significa realmente Beirut para Teherán? Bueno, no es en estricto sentido defensa del Líbano, en estricto sentido es la defensa de Hezbollah. El Líbano es una comunidad, es un país multirreligioso, porque hay cristianos y musulmanes, pero los cristianos son cristianos católicos, ortodoxos, maronitas, etcétera, etcétera. Y los musulmanes son sunitas, chiitas, alawitas, y hay unos que son como ni lo uno ni lo otro, que se llaman drusos. Bueno, pero hay un porcentaje muy alto de población chiita en el Líbano, y precisamente en los conflictos históricos de Israel con los palestinos radicados en el Líbano, estamos hablando de los años 80, y un largo conflicto por la influencia de los distintos grupos cristianos musulmanes en el Líbano, también una larga intervención siria. Bueno, como consecuencia de la intervención militar, si mal no recuerdo, como en el año 82, los chiitas en el Líbano decidieron armar una suerte de partido político, religioso, militar que tiene su propio ejército, y es un ejército que en la práctica tiene más capacidad militar que el ejército del Estado del Líbano. Y los conflictos, por lo tanto, entre Israel y el Líbano no son con el Estado libanés, sino con este partido político que tiene su propio ejército. Es como 40% al menos de la población musulmana en el Líbano, que claro, es chiita, es financiado y apoyado militarmente, históricamente, por Irán,
como una forma, lo que se denomina en jerga, proxy wars, o sea, guerras por intermediación, de usar ese instrumento militar en contra de Israel en función de los intereses iraníes, que está bastante debilitado después de las acciones del año pasado y antepasado, el asesinato de sus principales líderes. Tenemos que recordar esta intervención, ¿cierto?, de estos Viper con explosivos que inutilizaron a mucha. Ya, pero aún así, eh, la pretensión de Israel prácticamente de eliminar Hezbolá tropieza con un problema de orden práctico, ¿no? Para eliminar Hezbolá tendría que prácticamente eliminar al 40% de la población musulmana del Líbano. Eduardo, ¿y puede ser que al ver una especie de resistencia en Irán, que Israel esté trasladando finalmente sus ataques más duros hacia el Líbano? No, yo diría que no es tan así. ¿No lo ves así? La intervención de Israel, recordemos que esta última guerra tiene al menos dos precedentes en los últimos años. La última, o la anterior, fue como en julio del año pasado, en contra de las instalaciones nucleares, que es como la primera intervención militar de Estados Unidos en Irán, que según el presidente Trump ya en ese momento habría destruido la capacidad nuclear de Irán. Cosa que es una contradicción evidente con lo que ha dicho, que una de las razones de intervenir nuevamente en Irán, ahora a fines de febrero, es la amenaza de la capacidad nuclear de Irán. Lo que sabemos es que Irán no tiene aún, a través de fuentes independientes como la Agencia Internacional de Energía Nuclear, no tiene aún la capacidad de producir armas nucleares, pero sí tiene una buena cantidad de uranio enriquecido, cuya única utilidad práctica es para armas nucleares, pero claro, tiene que llegar, son como 500 kilos de uranio que están como en el 80%, pero tienen que llegar como al 90%, por lo tanto todavía hay un desfase en la capacidad de producir armas nucleares. Por lo tanto, Israel sistemáticamente, piensen lo que sabemos entre que los bombardeos de Estados Unidos y los de Israel se han atacado como 10.000 objetivos de distinta naturaleza, pero lo que constatamos es que eso tampoco, si bien ha reducido de manera sistemática la capacidad militar de Irán, no la ha eliminado por completo, y los iraníes siguen siendo capaces de lanzar misiles de largo alcance o de alcance intermedio y drones que afectan sustantivamente la producción de combustible de los Emiratos. Eh, y si miramos esto con detalle, los iraníes se han preocupado mucho más de atacar a los países vecinos del Golfo y particularmente las instalaciones militares de Estados Unidos en esos países que atacar a Israel. Eduardo, Israel, sí. ¿y qué tendría finalmente que ocurrir para que tengamos una tregua más prolongada y no finalmente estos frágiles recesos que es lo que estamos viviendo? Bueno, lo que tenemos es un acuerdo de un cese del fuego y una negociación por 15 días, pero que la verdad es como seguir caminando al borde de un precipicio, porque las posiciones de Irán y Estados Unidos en esto, el acuerdo de un alto al fuego y una negociación de 15 días no participó Israel, los israelíes fueron expresamente excluidos en esta mediación del gobierno de Pakistán. Las posiciones son radicalmente distantes y además, como ocurre normalmente con Trump puede decir una cosa un día y otra absolutamente distinta al siguiente. Porque la primera declaración del presidente Trump fue que la base de la proposición de Irán de un plan de 10 puntos era la base de la negociación. Y eso es lo que dijeron los iraníes y lo que dijo también el mediador de Pakistán. Pero posteriormente Trump dijo que no, que la base era el plan de 15 puntos, de los cuales nunca hemos tenido un detalle, y la vocera de gobierno, Caroline Leavitt, dijo más o menos lo mismo. Entonces, de partida, tenemos un proceso de negociación que debiera iniciarse el viernes, donde ni siquiera tenemos claro sobre qué punto se va a negociar. Por ejemplo, un tema central, el enriquecimiento de uranio.
según los iraníes. Bueno, y el otro tema central, bueno, uno de los objetivos centrales obviamente fue liberar el tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz. Los iraníes lo han flexibilizado, pero no lo han abierto definitivamente y además, en contra de la legislación internacional, están cobrando peaje, no un peaje barato, entre 1 y 2 millones de dólares, dependiendo del tamaño de los barcos. Y además, los iraníes probablemente piensan seguir cobrando porque ellos han puesto como uno de los puntos de negociación el financiamiento de la reconstrucción de Irán y probablemente querrán seguir usando los recursos generados por esa vía. Bueno, la cantidad de barcos que cruzan todos los días el estrecho de Hormuz es enorme. Por lo tanto, no deja de ser una fuente interesante de financiamiento adicional a lo que los iraníes pueden entender por la venta de petróleo y gas, ¿no? Entonces, hay una situación muy frágil, muy precaria. Eh, claro, podemos alegrarnos, obviamente, de que los bombardeos han cesado y por lo tanto hay menos gente que está muriendo. En estas 5 semanas, pensemos que son, ya perdí la cuenta de la cantidad de muertos, de más de 3.000 personas, fuera de los heridos. Es una guerra que además para Estados Unidos no ha sido barata, ¿no? En promedio son como 1.000 millones de dólares diarios. Una bagatela, digamos, pero incluso para una la cifra es impresionante, Eduardo. Es una cantidad que es insostenible en el tiempo. En el tiempo, claro. Claro, porque esto además no solamente es un problema de gastar plata, es un problema de que hay sistemas de armas que no se pueden reponer rápidamente, porque son muy caros y de construcción compleja. Los famosos sistemas de misiles antiaéreos, antidrones o antimisiles, no los sistemas Patriot, por ejemplo, en donde los norteamericanos trasladaron incluso sistemas que estaban en Corea del Sur al Medio Oriente por falta de stock, ¿no? Entonces, pero finalmente tenemos un tema que podemos alegrarnos de que estén cayendo menos bombas. Bueno, en el Líbano hay otro ámbito de discusión en donde los israelíes han dicho que el acuerdo no incluía el Líbano, los iraníes sí, los pakistaníes también, y los norteamericanos, como suele ocurrir, el Jimmy Vance, el vicepresidente Vance, en una entrevista en el aeropuerto, ayer estaba en Hungría, dijo que sí, que había un malentendido. Bueno, pero entre malentendido y malentendido en el Líbano sigue muriendo gente. En el último ataque, muy breve, se lanzaron una cantidad enorme de bombas y murieron como 300 personas. Sin duda una información, Eduardo, que nos va a dar que hablar durante estos próximos días, estos próximos meses. Esperamos que las informaciones que tengamos que dar sean más positivas, pero sin duda es un conflicto que se encuentra en pleno desarrollo. Eduardo Araya, sí, analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos a estar conversando seguro de esto durante las próximas semanas y este año 2026. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros esta mañana. Que tengan un buen fin de semana para ti, Camila, y para los televidentes. Muchas gracias, Eduardo. Estamos en contacto. 9 de la mañana con 57 minutos. Conversábamos con Eduardo.